Hola, soy Roy Campos. Lunes 9 de enero de 2023. ¿Qué semana tuvimos la primera semana de enero de este año? ¿Qué semana? Cualquiera de las cosas que hubiera pasado hubiera sido una, una gran tema. Sin embargo, ocurrieron todas en una semana, todas. Eh, Del inicio de la semana con la votación en la Suprema Corte, al final en el accidente de la línea 3 del metro, muchas noticias. Vamos a ver cuáles fueron las noticias más importantes para los mexicanos en esta primera semana de 2023. Intensas semanas. La número uno, normal, pero cualquiera hubiera podido hacer en otro momento, pero en esta semana normal, fue la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Tiene muchas cosas de trascendencia, ¿no? El nivel de mando que tenía dentro de su organización, la forma en que se realizó, no, pero la importancia era que Ovidio era una mancha en el sexenio de López Obrador por aquel momento en donde había ordenado, primero había dicho que él no había sido, que no sabía que iba en viaje, pero después ya dijo, sí, fui yo, donde había ordenado libérenlo para evitar una masacre. Y él se ha encargado de decir lo importante de la decisión fue una decisión correcta porque era para evitar una masacre, cuando la verdadera importancia era que había fallado la captura. Era un operativo mal organizado que había tenido que llegar a ese momento donde la decisión más lógica era la que tomó el presidente, ¿no? Pero fue un operativo mal realizado. Bueno, la importancia es que se recaptura Ovidio. Se recaptura, entonces de alguna manera él se quita esa mancha que tenía en su historial del sexenio, se lo quita y además coincide con la llegada del día de hoy de Biden a México, ¿no? Esas son otros temas paralelos, si se quiere, pero el caso es que atrapan a Ovidio en un operativo que no es que salga limpio, ¿no? Por ahí 30 muertos, ¿no? La décima parte de los 300 que dice el presidente que hubieran ocurrido en caso de que él no hubiera tomado la decisión en 2019, en octubre del 19. Pero el caso es que fue la noticia número uno y creo que con toda la razón. Pero dejó de las noticias dos, tres y hasta cuatro a otras también importantes. La noticia número dos es el accidente en la línea 3 del metro ocurrido el sábado. Uno causó muerte, causó heridos, pero sobre todo por lo que representa, o sea, el metro de la Ciudad de México. Tanto que se ha hablado del metro, del mantenimiento, eh, donde gobierna la jefa de gobierno, que es la mexicana que hoy muestra más posibilidades de ser próxima presidenta. O sea, así, dicho en pocas palabras, ¿por qué? Porque es la más probable candidata de Morena, que es el partido más poderoso. Entonces, de alguna manera, no sé qué probabilidades se le puedan asignar, pero es la más probable. Y siendo en eso, cuando se le critica que está haciendo campaña en muchos lugares de México y que muchos diputados están pagando esa campaña, y cuando ese día estaba haciendo campaña en Michoacán, y de repente viene un accidente. Viene un accidente que no es la primera vez que ocurre un accidente, ¿no? La línea 12 cayó, pero se ha incendiado un edificio, ha habido alcances, ha habido inundaciones y otra vez un alcance de trenes que genera accidentes y tragedia. Por la trascendencia política también que tiene, ¿eh? O sea, no tanto por el número de muertos, hay más muertos en otros casos, pero ahí por la trascendencia política que también tiene el tema de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum y del metro. Otra es la elección de la Suprema Corte de Justicia, de la primera ministra en la historia, la ministra Piña. Eh, y todo por el morbo que se había generado, ¿no? Por la ministra Esquivel, que si la tesis, que si está falseada, plagiada, creo que hay una aceptación de que hay plagio, hay una discusión de quién plagió a quién, pero creo que no hay mucha duda. La mala defensa que se hizo de ella, pues teniendo en cuenta, ella no se retira de la votación, pues queda mal fuera, queda fuera solo con un voto, que es el de ella, y a final de cuentas, pues, es electa la presidenta de uno de los tres poderes de México, de la Suprema Corte de Justicia. El tema de la ministra Yasmín Esquivel sigue la UNAM investigando, sigue la UNAM y tiene que dar una resolución, castigos en caso necesario, correcciones, pero ese tema sigue. Pero por lo pronto acabó con una elección importantísima de la primera ministra en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuarto lugar, otra súper nota. Inicia la semana pasada con una fuga en el penal de Ciudad Juárez,
una fuga de un líder importante que nos hace notar cómo vivía. Vivía con privilegios, vivía prácticamente mejor que cualquier mexicano, tenía placeres, tenía espacio, tenía lo que quería y desde ahí dirigía una célula delincuencial. Bueno, pues organiza su escape, se va junto con muchos otros matando custodios. Ahí tienen culpa todos los tres poderes, el presidente de la República, estatal y municipal, se va. Bueno, de los que se fugaron en un intento por atraparlo, lo matan. O sea, justo a él lo matan. O sea, todo eso pasó en una semana. ¿Eh? Vamos en ese tema y apenas vamos en el cuarto tema de esta semana, ¿no? Para que veamos todo lo que pasó. Bueno, ¿qué otras cosas pasaron? Para muchos, lo más importante, no se rían. Para un gran porcentaje de la población en México, lo más importante fue que esta semana nos visitaron tres personajes y no son los de Norteamérica. Son los tres personajes que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Vinieron los Reyes Magos a México, ¿no? A muchos hogares pudieron llegar, a muchos no pudieron llegar, pero para muchos mexicanos fue la principal noticia de la semana, sobre todo niños y niñas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Durante esta primera semana de enero incrementaron precios de servicios, precios de productos, y para las familias eso a veces pesa mucho más que todo esto que estamos diciendo que si Ovidio, que Suprema Corte de Justicia, etcétera, ¿no? Vivimos de lejos, pero los vivimos, sepelios de dos grandes personajes, exequias de dos grandes personajes, donde desfilaron miles de personas para verlos de cerca, que fue el rey de fútbol, el rey Pelé, y un papa emérito en el Vaticano, Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger. Eh, y por último, tuvimos otro fuera, es en Brasil. El día primero tomó posesión Lula, ¿no? Después de ganarle en una elección muy competida a Bolsonaro, que representaba a la derecha, llega Lula y para su tercer periodo, antes había estado dos, para su tercer periodo. Bueno, pues resulta que el fin de semana, la derecha, hay un intento de golpe de Estado. Ojo lo que está pasando. Lo vimos en Estados Unidos con Trump hace años, fue un intento de golpe de Estado. Lo vimos hace unos días en Perú, donde un presidente delincuente, Castillo, cuando ve que le van a quitar el mando, intenta un golpe de Estado que no funciona porque las instituciones no lo siguen, entre ellos el ejército. Y ahora en Brasil, otro intento de golpe de Estado ahora de la derecha sobre un presidente legítimo que es Lula. Eh, Esto espero que no sea una pandemia, que no se empiece a multiplicar. Polarización, elecciones competidas, no aceptación de resultados, pues están generando este tipo de resultados. Pero como ven, fue una semana muy, muy, muy movida. Primera semana de enero de 2023. Si así va a estar el año, no nos va a dejar respirar. Pero por lo pronto, disfruten, 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 sean felices. Gracias, Zorro y Campos de Mitowski.